Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Jason Martínez y el día de hoy voy a exponer las cuatro biomoléculas orgánicas. A continuación encontramos dentro de las biomoléculas orgánicas los glúcidos, las proteínas, los lípidos y el ácido nucleico. Dentro de los hidratos de carbono encontramos una sustancia orgánica sólida, blanca y soluble en agua que constituye las reservas energéticas de las células animales y vegetales. Funciones biológicas generales se divide en tres, las cuales son energéticas, estructurales e informativas. Su clasificación. Tenemos criterio clave, presencia o no de enlaces glicosídicos, unión acetálica. Está hemiacetal y acetal. También tenemos enlaces hidrolizados por ácido. En los monosacáridos pueden ser aldosas o cetosas, glucosa, la fructosa. Glucídicos están compuestas por un glucido y un compuesto no glucídico. Oligosacáridos es una unión de 2 a 10 monosacáridos cíclicos. Polisacáridos son monosacáridos los cuales se unen repetitivamente mediante enlaces glucósidos. Pasamos a los lípidos. Es un conjunto de biomoléculas identificada por la insolubilidad en agua, siendo por el contrario solubles en orgánicos como benceno, cloroformo, hexano, etc. Permitiendo su extracción, los lípidos son conocidos comúnmente como grasas. En las características, es una característica representativa es la hidrofobicidad. Algunos lípidos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas. Algunos tienen anillos y otros son lineales. Unos son flexibles, otros rígidos. Unos comparten carbono libre y otros puentes de hidrógeno. Clasificación: lípidos apifonicables. Son ésteres de ácidos grasos y alcoholes, subdivididos en ácidos grasos y sus derivados, lípidos neutros, lípidos anfipáticos. Lípidos insaponificables no tienen enlace ester y no puede hidrolizarse. Están divididos así: esteroides y terpenos. Funciones energéticas. Presenta un contenido calórico alto y a su vez presenta una reserva importante de agua. En los organismos superiores solo pueden ser degradados aeróbicamente. Estructurales. Los fosfolípidos, glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Informativas. Cuenta con un sistema de comunicación entre órganos y tejidos, entre ellos el sistema endocrino, con señales llamadas hormonas como esteroides, retinoides, etc. Ácidos nucleicos. Biomoléculas portadoras de la información genética de elevado peso molecular. Aquí vemos la presentación. Componentes de los ácidos nucleicos. Pentosas, bases nitrogenadas, nucleósidos, nucleótidos. Su clasificación. Bases púricas. En el caso del ADN las bases son dos, purinas y dos primidinas. Las purinas son adeína y G, guanina. Las pirimidinas son T, timina y C, citosina.
9 átomos, 5 carbonos, 4 nitrógenos. En esta imagen se puede observar cómo se forman adenina y guanina a partir de una purina. El anillo purínico puede considerarse como la fusión de un anillo pirimídico con uno imidazólico. Aquí podemos observar las bases nitrogenadas púricas, adenina y guanina. Bases pirimidínicas. En el caso del ARN también son 4 bases, 2 purinas y 2 pirimidinas. Las purinas son A y G. Las pirimidinas son C y U. 6 átomos, 4 carbonos, 2 nitrógenos. En esta imagen puede observarse cómo derivan citosina, timina y uracilo de pirimidina. Las distintas bases pirimídicas se obtienen por sustitución de este anillo, un grupo oxo, grupos amino o grupos metilo. Bases nitrogenadas pirimidínicas: citosina, timina, uracilo. Proteínas: son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona, compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Niveles de organización en las proteínas. Tenemos estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Aquí vemos la presentación también de DNA, mRNA y proteína. Funciones: biocatalizadores, enzimas son las condiciones necesarias y suficiente para el metabolismo. Estructuras encargadas del reconocimiento de señales químicas, transporte para llevar molecular hidrofóbicas. Ejemplo: oxígeno o lípidos a través de la sangre. Moléculas polares. Ejemplo: cualquier molécula polar a través de la membrana plasmática de la célula. Defensa: reconoce lo propio del extraño. Motilidad: la actina y miosina en los músculos. Transducción de señales: cuando una molécula de señalización de fluido extracelular activa un receptor de superficie de la célula. Organización de tejidos y órganos. Aquí tenemos la presentación también del núcleo, el citoplasma y las proteínas. Clasificación: según su forma, fibrosas, y como ejemplo tenemos la queratina, el colágeno y la fibrina. Globulares, y como ejemplo tenemos las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte. Mixtas: posee una parte fibrilar comúnmente en el centro de la proteína y otra parte globular en los extremos. Aquí está la presentación. Según su composición química, simples u holoproteínas. Ejemplos de estas son la insulina y el colágeno, globulares y fibrosas, auninas. Conjugadas o heteroproteínas. Estas proteínas contienen cadenas polipeptídicas y un grupo prostético. Ejemplo: la, la mioglobina y los citocromo. Las proteínas conjugadas o heteroproteínas se clasifican de acuerdo a la naturaleza de su grupo prostético. Nucleoproteínas, lipoproteínas, metaloproteínas, cromoproteínas, glucoproteínas y fosfoproteínas.
Con esto finalizo nuestra exposición y espero haya sido de su agrado. Buena tarde.